Economía y hace algunas horas atrás se estuvieron reuniendo durante el pleno fin de semana el equipo económico. Hay anuncios, hay nuevas medidas y sobre este tema vamos a recibir justamente a Micaela Bevilacqua. ¿Quién es Micaela Bevilacqua? Es licenciada en Economía, becaria doctoral del CONICET y también de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Agradecemos a esa casa de estudios también, por supuesto. Micaela, mucho gusto. Florencia Gonzalo de Canal 6, la saludamos. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Florencia Gonzalo, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por atendernos, por supuesto. Bueno, ¿qué podemos decir respecto a estas nuevas medidas? Hay quienes dicen que son medidas que de alguna forma es un paliativo para llegar a las elecciones, pero bueno, lo que todos esperamos es que esto tenga algún impacto positivo, sobre todo en los bolsillos de aquellos que menos tienen. Sí, totalmente. A ver, para contextualizar, estas medidas primero se planean y se tratan de dar a difundir en un fin de semana. En Argentina es muy común que pase eso, que traten de el fin de semana anticiparse a lo que se llama la apertura de los mercados. Entonces, cuando se conoce el dato el viernes del 8,4 de la inflación del mes de abril, lo que da un acumulado en lo que va del año, es decir, de enero a abril, los primeros 4 meses, un acumulado de 32%, y ya de por sí te deja un piso altísimo para el mes siguiente. En este contexto de ya tener una inflación interanual, si comparamos abril del año pasado con respecto a abril de este año, casi del 110%, ya la nominalidad como que nos aturde, ya uno no puede distinguir los precios relativos de una cosa y de la otra, y hay que tomar medidas. La tomaron en un contexto de fin de semana que lógicamente es celebrable porque veníamos de una corrida cambiaria a fines de abril, que eso básicamente una corrida se interpreta como una presión sobre los tipos de cambio, ya sea los libres, y también hay una presión sobre el tipo de cambio oficial, claramente por parte de los importadores, porque es un tipo de cambio más barato. Y esa corrida cambiaria básicamente tiene que despertar distintas medidas. En este caso, lo primero que se trató de asegurar son los ahorros de los depositantes con las tasas de los plazos fijos, que es sumamente importante porque a partir de eso vos evitás que la gente desarme plazos fijos y se quiera comprar o quiera adquirir dólar, ¿no es cierto? Que el más caro hoy en el mercado es el dólar blue, el dólar informal, pero hay otros mecanismos para obtener los distintos dólares, como los dólar bolsa, el dólar contado con liquidación, y el gobierno días anteriores también había estado tomando medidas con respecto a esto, porque son tipos de cambios que se obtienen de manera implícita a partir de ventas, compra y venta de bonos, y el gobierno también había tomado una posición vendedora de bonos en dólares para poder justamente evitar que se disparen las brechas cambiarias. Por un lado, una de las medidas fue esto, el aumento de la tasa de los plazos fijos tradicionales a 97% nominal anual. Es una tasa histórica, ¿no? Es un montón. Bueno, uno más o menos recuerda también lo que pasó en el gobierno de Mauricio Macri, también hablábamos de tasas rondando el 100%. Y Duhalde, pero ¿no? Bueno, Anteriormente, Eduardo Duhalde. Sí, son recuerdos feos de la Argentina, pero que constantemente están en el pensamiento de la gente, y uno sabe que cuando las tasas están tan altas, en algún momento viene alguien a corregirlas o el mismo mercado se termina ganando la pulseada. Pero tengamos en presente que ya en el mes pasado el gobierno había tomado la medida de incrementar también la tasa, es decir, está teniendo una actitud reactiva. Va detrás, ¿no es cierto?, de lo que va marcando las distintas corridas cambiarias, va detrás y va subiendo la tasa en la medida de tampoco tirar todo por los aires y tratar de ser lo más resguardado posible. En este término aumenta la tasa de los plazos fijos tradicionales a 30 días de cualquier depositante a 97% nominal anual. Y esto deja una tasa efectiva anual de 154%. Esta es la tasa de que si uno todos los meses invierte el capital y el interés que le generó el plazo fijo que le acaba de vencer. ¿Me explico? Es decir, a mí hoy me vence un plazo fijo, yo renuevo ese plazo fijo durante los meses siguientes con el capital y el interés que me van generando mes a mes. Eso me da un rendimiento del 154% anual. Es un montón.
Pero bueno, es una de las estrategias para evitar que la gente desarme plazos fijos y compre dólares. Esa sería la dinámica más lógica que se viene viendo en los últimos meses. Una de las cuestiones que también uno se pregunta es, ¿qué hace el ahorrista? ¿Qué tipo de plazo fijo hace? Si se va con un plazo fijo UVA, que son estos plazos fijos que ajustan por inflación básicamente, o un plazo fijo tradicional. ¿Cuál es el problema a la hora de elegir uno y otro? Bueno, ver cómo es la dinámica del tipo de cambio. Porque en un plazo fijo UVA uno se tiene que colocar durante 90 días. Y en un proceso como estamos atravesando de elecciones, suelen haber saltos bruscos del tipo de cambio. Y el plazo fijo UVA no te resguarda a veces. En cambio, el plazo fijo tradicional, 30 días y vos volvés a tener la plata con vos, digamos. Claro. Esas son una de las cosas que vuelven a surgir y que generalmente uno siempre a sus amigos le preguntan, ¿hago plazo fijo UVA o hago un tradicional? Hasta enero, febrero de este año, desde noviembre del año pasado, convenía hacer plazo fijo UVA. ¿Por qué? Porque convenía hacer plazo fijo tradicional, porque la tasa de los plazos fijos estaba más alta en relación a la inflación, que venía bastante planchada. Eso se revirtió completamente desde marzo y ahora abril vemos una tasa de inflación superior a la tasa de los plazos fijos. Entonces por eso se va de atrás y toma una actitud reactiva del Banco Central. Otra de las medidas, esto en cuanto a tasa de interés para resguardar ahorristas. Otra de las medidas es que se mantienen las tasas de las líneas de financiamiento para las MIPYMES que toman decisiones de inversión o decisiones de adquisición de capital de trabajo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque las pymes se comprometen en determinado momento a encaminar un proceso de inversión y se endeudan con el gobierno a una tasa subsidiada. Si esa tasa constantemente se va actualizando a la misma que los depósitos a plazo fijo, esto se va haciendo una bola de deuda cada vez más grande para las MIPYMES, que en un contexto donde están bastante afectadas ya por el nivel de consumo y la escasez de insumos principalmente. Eso por el lado de las tasas de interés para resguardar ahorristas y por un lado también mantener la actividad de las empresas. Y por el otro lado hubo medidas de consumo que básicamente se dirigieron a reducir las tasas de financiación. Dice, cuando uno financia a partir de la tasa de la tarjeta de crédito, financia al mínimo, bueno, lo que hace el Banco Central es reducir esa tasa para que uno pueda, si no, por ejemplo, quisiera destinar esa plata para otra cosa, no pagar la completitud de la tarjeta de crédito, bueno, lo puede hacer con una tasa un poquito más baja. Esa tasa quedó al 86% nominal anual. También otra de las medidas que se toma durante esta semana es que hay una caída de 9 puntos porcentuales de la tasa de financiación con el programa Ahora 12. Esto es muy importante porque ese tipo de programas ha mantenido bastante la actividad en cuanto a los sectores comerciales, lo que es venta del hogar, electrodomésticos, indumentaria principalmente, que está por las nubes, y con este tipo de programas uno puede mantener cierto nivel de consumo. Hay también una difusión bastante empedernida con esto de, a partir del control que ejercería el mercado concentrador ahí de Buenos Aires en cuanto a los alimentos. La idea es que el mercado pueda de alguna manera ser agente de control de los precios internos, porque ya pareciera como que no hay un efecto de estacionalidad de los productos alimentarios básicos, los cuales ya vienen mostrando en todo lo que va del año de enero a abril un aumento del casi 42%, y esto es lo que es más grave de pensar en que la dinámica de precios está básicamente explicada por alimentos y por prendas de vestir, insumos básicos y los servicios, ¿no es cierto? Todo el centro de telecomunicación, combustible, que nos van volviendo locos. Con respecto a los alimentos, justamente se anunció, puede ser la importación de algunos alimentos. ¿Eso realmente es posible? Uno también puede pensar por qué no se hace un acuerdo con la agricultura familiar, con pequeños productores, para que pueda ser el mercado interno quien pueda abastecer. ¿Es así esto que se anunció, la importación de algunos alimentos? Me imagino que no es de todo, ¿no? No hay que quedarse por ahí solamente con el título. Sí, esto principalmente hay que entenderlo en una lógica de que hay sectores productivos que vienen muy afectados por la sequía, otros como el pollo que vienen afectados por la influenza, y determinados sectores han tenido sus particularidades.
hay aumentos muy fuertes mensuales del pollo, de la carne y particularmente del huevo, un incremento en este mes de abril comparado con marzo del 20%, del pollo lo mismo, 26%. Entonces un poco viene a decir, bueno, vamos a frenar de alguna manera una lógica de espiralización de todos los sectores, más allá de que algunos tengan particularidades, ¿no es cierto? Hay que tratar de imponer un régimen de control de precios. Yo entiendo, particularmente soy hija de productor horticultor, y entiendo que sería casi imposible pensar en importar insumos básicos de manera ampliada para todos los sectores. Primero porque no tenemos los dólares. En este momento estamos cada vez más reticentes a largar los dólares, los pocos dólares que tenemos, porque ha habido primero una mala cosecha, producto de la sequía, y por otro lado el dólar soja, el último que se lanzó, la verdad que ha sido un fracaso en términos de acumular reservas. Y bueno, esa dinámica también deja entrever que es medio una amenaza, pero es una amenaza como inconsistente o por lo menos no posible. Yo lo veo así en el sentido de que hay cosas que en Argentina se producen a bajo costo y que importándolas verdaderamente terminas perjudicando al productor. Pero también es cierto que tiene que haber un control de precios directamente en los mercados concentradores, donde efectivamente son un mercado constituido in situ. Llegan, el productor pone el precio y más o menos va subiendo o bajando de acuerdo a su propio competidor que quizás está en un puesto enfrente. Sí. Entonces, esa dinámica que se da dentro del propio mercado, que es muy intrínseca de los mercados concentradores, tiene que, para mí, por lo menos, en mi opinión, tiene que estar por lo menos supervisada de alguna manera o mediante facturación. Hay posibilidad de hacerlo. Hoy mismo a la mañana estuve viendo que en Buenos Aires estuvo AFIP controlando algunos puestos de venta del mercado concentrador. Yo creo que ese tipo de controles son favorables y hacen quizás a una mayor, a que el productor o el que intermedia no se vea constantemente incentivado a mostrar una actitud preventiva de aumento de costos, claro, de aumento de precios. Micaela, porque pareciera que es una prevención. Se nos va el tiempo, lamentablemente. Bien breve, si puede ser, según su visión, si este paquete de medidas económicas, si cree que va a generar algún tipo de resultado, en el corto plazo por lo menos. Yo creo que principalmente la corrida se va a evitar de cierta forma con este tipo de medidas de la tasa. Entiendo que va a haber una corrección del tipo de cambio de cualquier manera porque están atrasados en comparación al ritmo de inflación que venimos comentando acumulado en este año. Por lo tanto, digo, una cosa no implica la otra. El aumento de los tipos de cambio se va a dar lento porque el Estado quiere tratar de conservar ese travelling peg, pero se va a terminar dando de alguna manera un salto por lo menos moderado. Y en cuanto a las medidas en términos de consumo, creo que las medidas en cuanto al uso de tarjetas de crédito es fundamental, y continuar con una política de educación financiera. La gente muchas veces no sabe qué hacer con la plata y la tiene parada en la caja de ahorro, el que tiene un sueldo en blanco y lo cobra mediante caja de ahorro. Y creo que esas son formas que la gente podría por lo menos saber que a principio de mes le conviene pagar con tarjeta de crédito y es efectivo guardarlo en algún fondo común que le genere algún rendimiento mensual. Hay herramientas para que la gente que por lo menos tiene un ahorro posible durante el mes se proteja y pueda mantener cierto nivel de consumo. Bien. Bueno, Micaela, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente la vamos a seguir convocando porque, bueno, son temas y seguramente van a haber más medidas económicas en los próximos meses o próximas semanas porque ya sabemos que es todo muy cambiante este tema, ¿no? Sí, es constante y es un día a día. Hay que ver cómo se va llevando esta semana. Así que, bueno, muchas gracias por el contacto. Un abrazo. Así pasaba Micaela Bevilacqua, que es licenciada en Economía, también becaria doctoral del CONICET de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sí, Gonza, ahora si te parece vamos a una breve pausa, pero nos acompañan hasta las 15 horas en esto que es Sobremesa 6. Vamos.